La ensalada navideña que siempre me piden repetir y es súper fácil. En el canal de las ensaladas damos continuidad a esta temporada llena de recetas navideñas que alegran el alma. ¿Cierto que sí? Así que suscríbase pues, active la campanita para que no se pierda ni una, guarde las que más le gusten, dé su like, comparte y comente, que eso nos ayuda un montón y nos llena de energía para seguir trayendo estas delicias. Vamos pues, arrancando con una piña bien madura. Ponga cuidado porque este ingrediente me gusta muchísimo, le da ese toque dulcecito natural que combina perfecto con lo demás. Lavamos la piña bajo el chorro de agua fría, retiramos su cáscara y todos esos punticos negros molestos, luego la cortamos en rodajas y de ahí en cubitos pequeños. La ponemos a cocinar en sus propios jugos, sin agua, sin nada más, hasta que esos jugos se evaporen. Esto nos ayuda a que la piña mantenga su color bonito y no se amargue la ensalada. Vea, usted que ya está conectado conmigo, aproveche y dele clic ahí donde dice suscribirse. No se me vaya por la sombrita sin dejar huella. Con ese clic seguimos en combo, cocinando, aprendiendo y disfrutando de lo que subimos todos los días. Seguimos, hágale pues con la media zanahoria. Uy, vea, la zanahoria siempre cae bien, ¿cierto que sí? La lavamos muy bien, le retiramos la piel, como este ingrediente nos gusta mucho por todas las vitaminas que tiene y la rallamos bien finita. Y ya que estamos en estas, cuénteme en los comentarios, ¿usted cómo prefiere la zanahoria, rallada finita o más gruesita? Pasamos ahora a las almendras, 50 gramitos. Este fruto seco es de mis preferidos para las ensaladas, porque aporta textura y ese crocantico delicioso. Las picamos en trozos pequeños, sin pulverizarlas, solo para que se sientan. Y aprovechando que estamos hablando de frutos secos, ¿usted qué prefiere para estas recetas? ¿Almendras, nueces o maní? Lo leo en los comentarios. No me están comentando y uno por dentro empieza a decir como ¡ay! ¿Será que no les gustó? ¿Será que me quedó raro? No me deje con esa duda pues. Escribe un comentario, cortico pero algo extra. Eso nos ayuda a seguir haciendo estos videos con toda. Ahora seguimos con 2 manzanas verdes. Preste atención porque este paso es clave. Las lavamos muy bien, las cortamos en rodajas, retiramos su centro y sus semillas y luego las cortamos en cubos pequeños. La manzana verde, véase, tiene ese ácido dulce tan especial, no puede faltar en una ensalada navideña. Llegó el turno de combinar todo, vea pues qué belleza. En una ensaladera agregamos la piña ya cocinadita en su jugo, las manzanas verdes, la zanahoria ralladita fina, las almendras picadas y 100 gramos de uvas pasas. A muchos las pasas no les gustan, pero a nosotros sí nos encantan porque equilibran todos los sabores. ¿Ustedes team pasas o team sin pasas? Cuénteme pues. Ahora sí ponga cuidado que viene el aderezo, uno de mis preferidos porque queda suavecito y cremoso. Agregamos 300 gramos de yogur griego natural, 2 cucharadas de miel de abejas, el jugo de un limón fresquito y una pizquita de sal para realzar todo. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente, asegurándonos que el aderezo abrace cada uno de los ingredientes. ¡Qué cosa tan buena, vea! Refrigeramos un ratico para que se enfríe bien, servimos y listo. Esta ensalada queda tan rica que se puede acompañar con pavo, cerdo, pollo al horno, carnes frías o simplemente disfrutarla sola porque es refrescante, equilibrada y perfecta para cualquier momento de estas fiestas. Y bueno pues, llegamos al final de esta preparación tan especial. Gracias por quedarte hasta aquí y qué nota tenerte siempre por este canal. Recordá que en el canal de las ensaladas trabajamos con cariño para que cada receta te quede perfecta, fácil y deliciosa. Si te gustó esta receta, ¿qué tal si nos contás con qué la vas a acompañar? ¿O qué otra receta te gustaría ver por aquí? No olvides suscribirte, regalar un like, comentar y compartir este video para que más gente disfrute estas recetas navideñas tan ricas. Un abrazo grande, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima preparación.